Buenas noches. Mi nombre es José y quiero contar mi experiencia ocurrida en el verano pasado, cuando transitaba por una carretera en el estado de Chiapas, México. Soy trailero de profesión desde hace más de 10 años. Nunca hasta entonces había tenido un accidente, o siquiera algún contratiempo. Yo era considerado uno de los mejores traileros de la zona. Pero antes de seguir con la historia, tengo que contar un poco sobre mi vida personal, ya que muchos médicos y psicólogos creen que lo que ocurrió esa noche y lo que yo venía padeciendo en mi vida cotidiana están estrechamente relacionados entre sí. Verán, hasta hace no mucho tiempo yo estaba casado con una mujer maravillosa. Se llamaba Clara y la consideraba la mujer de mi vida. La había conocido en un bar, pero no era de esas mujeres que se ganaban la vida malamente en los oscuros bares de las carreteras de México, sino que trabajaba honradamente como camarera. Ella me llamó la atención de inmediato. Todo el mundo quería hablar con Clara. Los traileros desviaban por hacerle elogios, y los hombres en general estaban enamorados de ella. Pero ella no prestaba atención a ninguno, solo se dedicaba a su trabajo, y como mucho, respondía a los halagos con una tímida sonrisa. Sé que muchos hombres adinerados intentaron conquistarla. Hubo varios banqueros y dueños de importantes empresas que concurrieron a ese bar solo para mirarla y hacerle sus propuestas de matrimonio. Pero Clara siempre se mantenía distante. Fue por eso que supe que tenía muy pocas posibilidades con ella. Sin embargo, una noche tomé coraje y le hablé. Ella, como siempre, respondió con su sonrisa encantadora y no dijo nada. Sin embargo, cuando se estaba alejando, le pedí que me escuchara un minuto. Le dije que sabía que yo tenía muchas cosas materiales para ofrecerle, que debía tener muchos mejores candidatos que yo, más adinerados y que podían cumplirle todos sus caprichos. Yo era un humilde trailero, le dije, pero trabajaba día y noche para asegurarle un futuro próspero a mi hijo, de por ese entonces 7 años. Yo estuve casado 10 años, le aclaré, pero luego mi mujer me abandonó y nos dejó solos. Sé que tu historia es similar, sé que tienes un hijo de 4 años, y créeme, sé lo difícil que es todo esto, pero creo que entre los dos podemos sacar adelante la situación y formar una gran familia. Clara me escuchó atentamente y me miró con atención, y luego de escuchar estas palabras, dijo simplemente gracias y se alejó. Yo pensé que había perdido mi oportunidad. Sin embargo, una noche después, al regresar a ese café, me sorprendió acercándose a mi mesa y diciéndome que había pensado mucho en mis palabras, que era la primera vez que un hombre le hablaba así de esa forma tan seria, y pensando en un futuro y en una familia. Ella dijo que casi todos los hombres solo querían tener sexo ocasional con ella, y que en cuanto se enteraban de que tenía un hijo pequeño, huían despavoridos. Dijo que no pensaba casarse conmigo porque no me conocía, pero esa noche ella terminaba su turno a las 11 y le apetecía mucho tomarse una nieve saborizada conmigo. Sentí que estaba en el paraíso. Clara era una mujer no solo muy hermosa, sino muy dulce y educada. Además, tenía sentido del humor. En fin, era una mujer soñada por mí. Salimos esa misma noche, y durante las siguientes noches también, hasta que al final decidimos formalizar una pareja. Con el tiempo entre los dos, hicimos una gran familia, tal cual se lo había prometido. Su hijo era adorable, y muy pronto lo adopté como un hijo propio, y ella hizo lo mismo con mi pequeño. Se criaron como hermanos, y nunca les faltó nada. El único inconveniente de la relación era que debido a los horarios de nuestros trabajos, Clara y yo nos veíamos muy poco, pero nos llamábamos a cada rato, nos hacíamos videollamadas, nos enviábamos mensajes de voz y de texto, y con eso nos aliviaba un poco en cuanto a nuestra sensación de soledad. Una noche, que fue la más terrible de mi vida, recibí un llamado de uno de mis compañeros de la empresa.
Dijo que la policía me andaba buscando. Yo en ese momento me encontraba a unos 60 kilómetros de mi casa. Estaba realizando los últimos repartos del día y le pregunté asustado qué era lo que sucedía, pero mi compañero simplemente me dijo: amigo, es mejor que suspendas todo lo que estés haciendo y regreses de inmediato. Esas palabras me dejaron temblando. Nunca se puede esperar algo bueno de una comunicación así. Llamé a Clara de inmediato, pero ella no me respondió. Los niños no tenían celular y tampoco conocía a nadie que pudiera decirme qué había sucedido. Regresé lo más rápido que pude y créanme, fue el viaje más largo de mi vida. Una hora después había llegado a mi casa. Vi que mi propiedad estaba rodeada de patrullas y ambulancias. Entonces, sentí que la sangre se me iba del cuerpo y caí de rodillas sobre la calle. Unos paramédicos me atendieron y me reanimaron. Yo preguntaba a los gritos dónde estaba Clara y dónde estaban los niños, pero nadie me respondía nada. Finalmente, llegó una mujer que dijo que era psicóloga de la policía. Me preguntó cosas sobre mi familia y yo le respondí desesperadamente que me dijera qué había ocurrido. Entonces, la mujer me contó que durante la noche había entrado un ladrón a mi casa. Había amenazado a los niños. Clara se interpuso para defenderlos y recibió un disparo en el pecho que la mató casi al instante. El criminal había huido de la casa y en este momento la policía estaba tras sus huellas. Los niños estaban bien, aunque lógicamente estaban destrozados por la situación y siendo contenidos por psicólogos infantiles. Al escuchar estas palabras, yo entré en una crisis nerviosa. Exigía ver a Clara. No le creía en absoluto a la psicóloga. Pensaba que de alguna forma me estaba haciendo una broma. Recién pude convencerme de los hechos cuando vi a mi amada mujer en la morgue, bajo unas sábanas blancas. Me desplomé sobre el suelo gritando de dolor. Jamás en mi vida me había sentido tan muerto como en ese entonces. Pasaron varios meses hasta que pude recuperarme. En ese lapso de tiempo, mi suegra se hizo cargo de los chicos. Finalmente, los médicos decidieron que mi estabilidad emocional se había recuperado y me dejaron volver a casa para cumplir con mi rol de padre, ahora viudo. Cuento todo esto porque muchos psicólogos hoy en día creen que lo que me sucedió fue solo una alucinación, una reacción postraumática de mi mente a lo que me había sucedido con Clara. Pero yo estoy seguro de que no es así. Yo sé bien lo que vi y no tengo dudas de que fue real. Bueno, la cuestión es que esto sucedió, como dije, el verano pasado. La empresa adquirió una flota nueva de camiones transportadores de ganado y a mí me asignaron uno de esos camiones nuevos que la verdad eran muy modernos y cómodos para manejar. Yo acepté no muy convencido, porque no me gustaba la idea de llevar ganado vivo en la carga. Pensaba que me darían mucho trabajo y además estaba la cuestión de la limpieza, porque sinceramente dejaban mucha suciedad en el suelo. Lo otro que también me generaba duda era la cuestión de los animales en sí. La mayoría eran vacas que apartaban de su zona de pastoreo para llevarlas directamente al matadero. Los animales se morían de terror en el viaje. Yo podía escuchar cómo mugían y cómo intentaban escapar. A veces vi lágrimas en sus ojos, pero era mi trabajo, así que no podía negarme a hacerlo. En ese entonces los patrones me vigilaban muy de cerca. Yo había llegado a escuchar que no me consideraban apto para conducir camiones dada mi situación, por lo que me cuidaba muy bien de hacer las cosas en silencio y sin emitir ni una sola queja. Una tarde, tuve que recorrer un largo trayecto de un campo hasta el frigorífico de la ciudad. Ese día los peones se atrasaron y cargaron el ganado muy tarde, por lo que me salí hacia el frigorífico recién a las 8 de la noche. Para ese entonces, los camiones estaban oscuros
y apenas se veían los trazados de las carreteras, ya que la noche no tenía luna. Había iniciado las primeras partes del trayecto, cuando escuché que en la parte posterior de la carga, los animales se movían inquietos y mugían muy fuerte. Al principio no presté atención, porque este es un comportamiento habitual en las vacas, por lo menos al principio del camino. Luego, como vi que los ruidos no cesaban, detuve el camión a un costado del camino y me bajé para verificar qué era lo que sucedía. Iluminé con mi linterna hacia las jaulas. Al principio no noté nada, pero después noté que algo en el centro, uno de los animales se encontraba caído. Estaba inmóvil y las demás vacas parecían querer apartarse del cuerpo. Yo como trailero tenía prohibido tocar a los animales. De eso se encargaban los empleados del frigorífico. Además, muchas veces podía ser peligroso. Regresé a mi cabina y seguí conduciendo hasta llegar a destino. Una vez allí, los empleados descargaron a los animales y entonces vieron a la vaca caída en el lugar. Un encargado me preguntó qué había sucedido y yo le dije la verdad, que no sabía nada, que solo había escuchado un gran ruido y luego había visto el animal ya muerto. Uno de los empleados me llamó y me mostró al animal. Para mi sorpresa, vi que apenas era poco más que piel y huesos. Sus ojos estaban hundidos y las costillas se le marcaban claramente. Me preguntó si el animal ya estaba en esas condiciones cuando lo cargaron. Le aseguré que no, que yo mismo había observado cuando cargaban a las vacas y nunca había visto a un animal en ese estado. La cosa quedó como un incidente. Creo que el frigorífico reclamó algo al establecimiento ganadero, pero no pasó más allá de eso. Sin embargo, una semana después tuve que realizar el mismo trayecto, y esta vez las cosas cambiaron. Para asegurarse de que todos los animales cargados se encontraban en perfectas condiciones, los empleados del campo me hicieron firmar un documento que certificaba tal cosa. Tuve que inspeccionar personalmente cada uno de los animales hasta que di el visto bueno. Luego, una vez terminada la carga, inicié el trayecto. Y de nuevo, increíblemente más o menos a la misma zona de donde había ocurrido el incidente anterior, las vacas comenzaron a mugir y a patear la jaula transportadora. Esta vez, antes de detener el camión, miré por el espejo retrovisor y lo que vi me llenó de terror y de sorpresa. Había algo entre los animales, algo del tamaño de un humano, pero era oscuro y peludo, muy ágil. Saltaba entre las anteriores vacas y las atacaba con sus enormes zarpas. Detuve el camión y saqué el fusil que siempre guardo bajo el asiento para los peligros del camino. Me bajé del camión y le grité a esa cosa. Luego disparé hacia el aire. Vi que una criatura realmente muy extraña y deforme se bajaba del camión y se perdía rápidamente entre el monte al costado del camino. Todo fue tan rápido que no alcancé a verla con claridad. Corrí hacia el lugar donde había desaparecido y efectué varios disparos, pero luego supe que estaba cometiendo un acto de negligencia, ya que podía herir a algún cazador o habitante de los alrededores. Regresé al camión y verifiqué a los animales, y esta vez vi que habían 2 animales muertos. Los 2 estaban exactamente en las mismas condiciones que el primero, es decir, totalmente consumidos y flacos, como si alguien le hubiese succionado los líquidos y la carne del interior. Regresé al camión y seguí conduciendo. Informé de lo acontecido por radio a mi empresa. Ellos me dijeron que tomara fotos y las enviara al frigorífico y al campo ganadero, y así lo hice. Luego conduje hasta mi destino. Los empleados me aguardaban con mucha ansiedad. Revisaron a todos los animales y vieron que además de los 2 cadáveres, 2 vacas más tenían heridas en las patas y en la cabeza. Así que dieron aviso a la policía y yo describí lo que había visto. Los policías me tomaron la declaración, aunque me miraban de una forma rara, como si creyeran que yo estaba mintiendo.
Llegó luego un veterinario que examinó las heridas de los animales y dijo que podría tratarse de un puma que había entrado en la jaula del camión. Yo lo contradije y le expliqué lo que había visto. Aquella cosa no parecía nada a un puma, pero el veterinario simplemente ignoró mis palabras. Uno de los empleados, que era uno de los más viejos, se acercó. «Sé lo que has visto, muchacho», me dijo. «Esa cosa que atacó al ganado es el chupacabras. Vive en esa zona de montes. Es por eso que siempre lo encuentras ahí. Ahora el chupacabras te conoce tus movimientos y va a esperar a la próxima ocasión para volver a atacar a tu ganado». De regreso a la empresa volví a contar la historia, aunque supe que nadie me creería. Mi supervisor me miraba con recelo, y yo supe que muchos hablaban a mis espaldas, diciendo que tal vez me había vuelto loco, que en realidad ya estaba loco desde antes por la muerte de Clara, pero que mis síntomas se habían empeorado. Temí ser despedido. Sin embargo, volvieron a darme otra oportunidad. Una semana después, con un tercer viaje hacia el frigorífico. Esta vez, decidieron que un guardia armado me acompañase. Tenía instrucciones de disparar a cualquier animal que se acercara a la jaula. Al principio, hicimos el trayecto en total silencio. Luego el guardia se relajó y empezó a hablarme de su vida mientras fumaba un cigarrillo. Al cabo de unos minutos, escuché un golpe por detrás y las vacas comenzaron a mugir desesperadas. El guardia arrojó su cigarrillo por la ventana y me ordenó que me detuviera de inmediato. Yo obedecí mientras el guardia bajaba del camión en dirección a la carga con su pistola en mano. Vi por el retrovisor que se acercaba y miraba entre los barrotes. Luego se echó hacia atrás y gritó algo que no entendí. Finalmente, procedió a efectuar 2 disparos. Algo saltó de la jaula por sobre la cabeza del guardia y luego se perdió entre los matorrales. El guardia se dio la vuelta y volvió a disparar varias veces. Parecía muy asustado y vi que tenía la espalda llena de sangre. Corrió en dirección al monte y se perdió tras unos árboles. Yo me bajé para seguirlo. Le grité que regresara, pero no obtuve respuesta. Estaba decidiendo qué hacer cuando, a mis espaldas, las vacas volvieron a agitarse y a mugir. Yo me di la vuelta y vi que había algo entre ellas. No sé si era la misma criatura de la vez anterior, pero supe entonces que atacaban de 2 o quizás de a 3, formando un grupo de ataque. Vi que me observaban entre las patas de las vacas. No pude ver su forma ni tampoco su rostro, pero sí vi sus ojos que brillaban como los de un gato. Al cabo de un rato, esa criatura zigzagueó rápidamente entre las vacas y se alejó saltando la jaula con una agilidad increíble. En ese entonces, noté que al menos 3 animales habían caído. Minutos después regresó el guardia visiblemente agitado. Dijo que había perseguido a esa criatura durante varios metros, pero que finalmente la había perdido. ¿Pudiste verla?, le pregunté. Y entonces el guardia dudó. Dijo que sí, que había logrado contemplarla, y le pareció que era un puma. «Hombre, tú has visto lo mismo que yo. Eso no puede ser un puma. Eso era otra cosa», le recalqué. Pero en lugar de reconocerlo, él siguió afirmando que era un puma. Y fue esa su declaración posterior frente a las autoridades de la empresa. Yo volví a quedar como el loco que imaginaba cosas. Después de ese episodio, mi supervisor me esquivaba. Me hicieron varios exámenes y me dijeron que no estaba apto para seguir conduciendo camiones. Me asignaron un puesto administrativo en la empresa, donde actualmente trabajo. Sé que la gente aún murmura a mis espaldas. Algunos me tienen lástima por lo de Clara y me miran con recelo por lo del puma. Sin embargo, yo sé lo que vi. No sé si era el chupacabras o alguna otra monstruosa criatura, pero sé muy bien que no era un puma ni un oso, ni nada conocido por la humanidad.